arrancamos este viernes, señoras y señores, con nuestro artista ecuatoriano del momento. Oigan, pues pero... sí. Alex Y se ha ganado. Ponce. Y se ha ganado. La reunión tiene muy buenas canciones, señor. Sí, para canciones. que muy buen tema. Este tema lo estrenó más o menos hace ¿cuánto? ¿Será un año? Un año más o menos. Yo de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche pasaba con ese tema. ¿En serio? Qué tema. Y tiene otro tema también bastante importante. Bastante chévere. Ajá, ¿Has escuchado? Sí. Oiga, usted está bien actuada. María Gracia, es DJ María Gracia me tiene, pero pon esta papi, entonces ahí también va. Me encanta, me encanta. Oiga, amigo, ¿cómo ha pasado? Bien, gracias, aquí en ya terminando la semanita, súper bien. Mañana empieza el feriado. Exactamente, listo para el feriado, con temas súper interesantes, con toda la mejor información para todos ustedes en casa, para que la puedan, primero, revisar, segundo, saber que tienen la información más científica posible, y tercero, siempre de la mano con testimonios, con personas que viven las enfermedades y gente que trabaja en pro de mejorar la calidad de vida de pacientes que cursan estas enfermedades, mi querida Lali. Así es, mi dog, y el día de hoy pues es también especial, donde tendremos el testimonio de uno de estos pacientes, de una de estas pacientes, mejor dicho, de la hermana, ya que por condiciones de la enfermedad ha sido muy afectada de su salud. Lo veremos más adelante. Además también tendremos al presidente de la Federación de Enfermedades Raras del Ecuador, donde él también nos hablará un poco de las cifras y cómo es o cuáles son los beneficios que pueden o que reciben estas personas que están dentro de estas asociaciones que a su vez forman esta federación, o mejor dicho, la FERPOP. Además, mi doc, también el día de hoy hablaremos un poco, redondando a propósito del Día del Mundial de las Enfermedades Raras, sobre el caso de, por ejemplo, de Paola Roldán, que fue una de las activistas ecuatorianas que fue diagnosticada con ELA. ¿Cómo es la enfermedad? Neuropatía, enfermedad lateral amiotrófica. Amiotrófica, exactamente, que fue diagnosticada en el 2020 y que en 4 años ella lamentablemente falleció. Sí, el año es muy anterior. Importante porque verás que aquí en el país, en realidad, nosotros dentro de la parte ya médica para el manejo de este tipo de temas, ya no llamamos de enfermedades raras, sino enfermedades huérfanas. Porque eventualmente las enfermedades huérfanas quiere decir que son de muy poca cuantía, o sea, que no es tan frecuente encontrarlas, primero. Segundo, que los tratamientos son un poquito diferentes generalmente y no hay la amplitud de fármacos como para poder suplir el tratamiento. Y si los hay, son demasiado costosos. Y son muy costosos. Y aparte de eso, en muchos de los casos no tienen un tratamiento definido. O sea, no hay un efecto causa-beneficio en el cual uno pueda utilizar este medicamento me cura esto o este medicamento me mejora un montón de esto. Sino que hacemos lo posible por tratar de que la vida de estas personas sea lo más decente posible. O sea, la calidad de vida. Y relacionado a eso exactamente, Paola Roldán fue una de las activistas que impulsó la despenalización de la eutanasia aquí en Ecuador. Porque hay que garantizar, Milari, no solamente la calidad de vida de los pacientes, sino la calidad de deceso o de muerte de los pacientes, porque hay que ponerse solamente en los zapatos de los pacientes o en la vida de 2 días. Yo, mucha gente que opina, y en redes sociales he visto con mucho asombro cómo es facilito meter un montón de texto dando su opinión personal, cuando no lo han vivido. Es diferente vivir junto a o ser paciente de, para que ustedes puedan sentir en realidad lo que viven el día a día, no cuando ustedes lo ven con una perspectiva de que eso pasó, sino el día a día. Así que el día de hoy estamos honrando, justamente haciendo un homenaje a todas estas personas luchadoras, a sus familias y a todas las personas y organizaciones que les están ayudando para sobrellevar y tener mejor calidad de vida, mi querida Lari. Así es, mi dog, así que los invitamos a esta hora, último programa de la semana, y si usted ya está viajando, emprendiendo, metiendo las maletas al carro mientras le escucha Doctor 7 para irse a este feriado larguísimo de 4 días, ya sabe que puede irnos escuchando a través de www.ecuadortv.es en su celular, en la tablet del guagua, ahí le quita y pone ahí para que vaya no viendo porque está conduciendo, sino maneja, escuchando, para que pues siempre esté súper informado con estos temas que a diario le traemos aquí en Doctor 7. Además, la otra parte, mi doc, si es que ya por A o B, razón, circunstancia, no puede ir conectadísimo a esta hora, ¿qué tiene que hacer o cuál es el mejor plan para todas las personas en estos 4 días de feriado? Ni les des idea, pero si es que usted no lo pudo ver,
puede bajarse también a nuestra página de YouTube para que usted pueda ver toda la programación de Ecuador TV, y también ahí estamos como Doctor 7, tanto la parte veterinaria, tanto la parte humana, todo subido, todos los programas que usted va a querer ver, los temas que usted quiere revisar, sobre todo ¿para qué? Para que usted los pueda abrir, le va a dar la campanita, se va a suscribir para que le lleguen las notificaciones de los nuevos programas, y sobre todo para que pueda compartir información. Como bien dice la Lari, usted quiere compartir información buena, aparte de esas florcitas y ni sé qué, y de los buenos días de los señores, ni sé qué, vea, coja, mande el link a toda su familia de información valiosa. Sobre todo, ¿para qué? Para que usted cuide su salud, mi querida Lari. Así es, mi dog, y compártala en sus redes sociales. Ya hablando de redes sociales, ya sabe que también estamos súper conectados siempre ahora en nuestro Instagram, @doctor7.es. Por allá en la parte de las historias, en la parte de los reels, ahí va a encontrar la información que usted necesita y debe saber. Por ejemplo, ahí estamos hablando sobre las mascotitas. Si es seguro darle huesos a nuestros perritos, que eso es muy, mejor dicho, bastante habitual, mi dog, ¿no? O sea, que sí, los desperdicios, y eso también le hace mal a la pancita de nuestras mascotas. Mucho cuidado. O el dog también ahí nos hablaba sobre... El Arturito. Usted, pues, dog. Ay, el Arturito hablaba de los huesitos y yo no, en realidad. Ahí lo que estábamos es en nuestro en vivo que estábamos haciendo, porque recuerden que también tenemos nuestros en vivos cuando estamos empezando el programa, para que usted se vaya enganchando en el tema del día que estamos viendo. Y es muy importante porque también hay mucha información relevante para toda su familia. Así es, mi dog. Oye, mi dog, y yo ya estoy carnaval. Yo ya le vi ahí desde que llegó ya exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque estamos carnavaleros, ni idea, pero suena bonito, así que nada. Pero bien, o sea, buena pinta de carnaval. ¿Qué va a hacer usted en carnaval? O sea, sí me voy a desestresar un poquito. ¿Ah, sí? Sí, pero aquí en el país nomás, una salidita. Claro, porque se acortó el feriado para nosotros, Puente. porque tenemos turno en días de carnaval. Así que tocó, así que vamos a estar pendientes. Los sacrificios de los doctores, los médicos. Pero no tanto, verás. En realidad, o sea, yo soy de las personas, como siempre lo he dicho, yo soy de las personas que disfruta los feriados en Quito. Menos tráfico, menos personas, lugares para comer rico, no haces tanta cola. Entonces, en realidad, a mí sí me gusta disfrutar, porque yo lo que necesito es paz, o sea, bajarle 2 puntos al asunto. ¿Y tú? Yo, mi dog, yo voy a estar descansando en casita. Eso, muy bien. Voy a hacerme ahí unas pequeñas cosillas que ustedes ya se van a dar cuenta. Así que envíenme todas esas vibras, por favor. Así. A ver, necesito esas vibras para venir recuperadita. Muy bien. Y con la mejor energía para seguirlos acompañando, ya sabe, como siempre, todas las tardes, desde las 5 a las 6. ¿Sabes? Cuénteme. Chismorrón. Ay, cuente. No somos los únicos que nos quedamos sin luz. ¿No ves que en Chile, por ejemplo, oiga, sí, hoy estábamos un poquito complicados? ¿Por qué? Porque estábamos viendo lo de Viña del Mar y se suspendió como 2 o 3 días. Claro, se presentaba Morada ayer. Y no sé. Y la María Gracia. Imagínate. Olvídalo, dijo. Votemos. No, olvídalo. ¿Por qué? Para que vean ustedes que pueden haber casos, pero son cosas que pueden pasar a nivel mundial. Así que, por el amor de Dios, vamos a ponerle buena cara, buen modo y buen feriado, empezando con información importante desde hoy día. Así es, mi dog, pilas con eso. Entonces vamos inmediatamente con nuestra Meditrivia. ¡Vamos! La pregunta de esta tarde dice lo siguiente para que vaya a darle su votación. ¿Qué órgano se ve más afectado por la acumulación de cobre en la enfermedad de Wilson? A, el corazón. B, los pulmones. C, el hígado. ¿Cuál es la respuesta correcta para usted en casa? Vote con nosotros, participe en nuestro Instagram para ir revisando esta enfermedad. Entonces es muy importante porque hay gente que, mucha gente dice, ¿pero qué será esto? ¿Qué es eso? No es neumonía, no es rinitis, no es faringitis, no es otitis. Esta es una enfermedad que hay. Si no la ha escuchado es porque está dentro de este grupo de enfermedades huérfanas en las cuales nosotros tenemos que conocer un poquito más de la vida de estas personas. Si usted ha escuchado, si usted cree, participe con nosotros en nuestro Instagram. Así es, mi dog, y sobre todo hablaremos de la gran responsabilidad que tienen los médicos aquí en Ecuador
para ponerle, yo no diría más atención, sino, ¿cuál sería la palabra correcta? Para un diagnóstico temprano. Porque en el testimonio, me adelanto un poquito, en el testimonio que tenemos el día de hoy, esta enfermedad pudo haber sido diagnosticada muchos años atrás. Sí, claro. Y la trataban por otro tipo de enfermedades donde, al contrario de ir aliviando estos males, pues fueron perjudicando un poco sus órganos. Y como siempre le decimos a nuestros estudiantes de medicina y a nuestros posgradistas, siempre ver con retrovisores mucho mejor. Si hubiera hecho esto. Pero estaba facilito. Ahí estaban los signos. No es así. Tener al paciente frente a frente todos los días es dar un examen de medicina. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno dice, o sea, sí pudieran haber sospechado, pero a veces no tenemos los recursos, los medios. Y al ser un país en vía de desarrollo, no tenemos las pruebas especiales que necesitan cierto tipo de enfermedades, y por eso muchas veces tenemos que hacer una colaboración o estamentos del Estado que nos ayudan bastante bien, y también organizaciones para poder enviar las muestras fuera del país para que podamos tener el retorno de los resultados. Entonces también se vuelve un problema no solamente de sospecharlo, sino de diagnosticarlo. Y eso vamos a ver también el día de hoy con la enfermedad de Wilson. Y yo sé que este programa llega a cada rinconcito escondido de nuestro hermoso país, así que si usted está pasando o tiene un familiar que está pasando o atravesando por algún diagnóstico de una enfermedad huérfana, quédese con nosotros, porque al regresar también le tendremos una nota sobre cuáles son los beneficios y cómo acceder a esta Federación de Enfermedades Raras aquí en Ecuador. Así que pilas con eso, nos damos una pausa y ya regresamos con más. Venga, con todo el frío del mundo acá en la ciudad de Quito, pero yo, vea, representando al feriado carnavalero. Buenito está, Oiga, no, pero muy bien su look, déjeme decirle. Oiga, Mido, ¿cuándo se considera que una enfermedad es rara? Por ejemplo, estaba leyendo mientras hacía unas cosas que decían que en algunos países, depende del país, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, a nivel general se considera una enfermedad rara cuando se afecta a 1 o 2 personas máximo de cada 100,000 que tienen este tipo de enfermedades, son diagnosticadas. Correcto. Cuando uno tiene menos de 10 por 100,000 habitantes, se considera una enfermedad no prevalente, no mayor. Pero cuando es de 1 en 5, o sea, de 1 a 5 por cada 100,000, se considera una enfermedad huérfana. Porque ya digo, a veces no hay casos reportados. ¿Qué significa? Muchas veces con el tiempo uno dice, tuvimos un caso hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo no sabía, cuando yo estaba formando en el Hospital Metropolitano, nosotros teníamos unos pacientes, eran un par de hermanos, un par de gemelos, que tenían una enfermedad que yo nunca había revisado, que es una enfermedad que no sienten nada en el cuerpo, no tienen ninguna terminación nerviosa, no sienten frío, no sienten calor, no sienten dolor, no sienten irritación, nada. De hecho, por eso, a veces por la falta de eso, se muerden los labios, se lastiman, se sacan los dientecitos, se lastiman la piel, porque no sienten nada. O sea, y yo me quedé loco porque eventualmente yo decía, esto no ha de ser así. Cuando fuimos a investigar y cuando nosotros tuvimos el gusto de acompañar a la parte de la familia por todo el tiempo, porque era una mortalidad bastante alta cuando ellos crecían, nos dimos cuenta que habían solamente menos de 20 casos en el mundo reportados. Y aquí teníamos 2. Entonces fue, como dicen por ahí, académicamente una suerte poder tener la oportunidad de vivir esa experiencia, pero claro, ponerse en los zapatos de ellos, de los papás. Es terrible porque te imaginas, o sea, uno dice, pero es que ha de ser bueno no sentir. No. A veces uno quiere sentir un poquito de frío o un poquito de calor. Cuando usted sale al sol y le da el calor, la sensación de bienestar que le genera, imagínese lo que es no sentir absolutamente nada, no sentir un cólico, no sentir que le da una apendicitis, no sentir que tiene nada. Grave. Entonces, imagínate, de ese tipo de enfermedades hay un montón en el mundo, muchas por descubrir todavía y que son bastante infrecuentes. Por eso se las considera enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento científico generalmente, y todo el abordaje, cuando tú tienes una neumonía, tú sabes qué es lo que hay que hacer, hay los medicamentos, los patrones, los diagnósticos, todo tú lo conoces. Pero en este tipo de enfermedades es muy difícil, como digo, para el paciente sí, pero también para todo su círculo cercano y familiar. Así es, Mido, y entonces empezamos con la enfermedad que vamos a ver el día de hoy, que es la enfermedad de Wilson. Correcto.
Entonces, Pero, antes de entrar ajá, directamente con la enfermedad de Wilson, vamos a ver acerca de esto, de las enfermedades huérfanas. Aquí en Ecuador, Correcto. ¿cuántas personas más o menos se tiene estipulado que existen con este tipo de enfermedades? Así que veamos la siguiente nota. Vamos a la nota. En Ecuador se consideran enfermedades raras cuando se presenta 1 por cada 10.000 personas y ultra raras cuando la prevalencia es menor a 1 por cada 50.000 personas. Solo el 5% de personas son candidatos a un tratamiento farmacológico. El otro 95% necesita un equipo multidisciplinario de médicos para tener calidad de vida. Aunque no existe una base de datos precisa sobre el número exacto de enfermedades raras en el país, las más conocidas y con mayor prevalencia corresponden a aquellas representadas por las organizaciones que forman parte de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, FERPOP. Nosotros dentro del paraguas que somos como federación, hay 22 organizaciones, ¿no? Si esta patología es acogida por una de las fundaciones, nosotros les redirigimos a la fundación que acoge a los pacientes de la patología que es. Estas patologías afectan aproximadamente 2.000 pacientes y abarcan una variedad de condiciones. Entre ellas constan la distrofia muscular, acromegalia, síndrome de Cushing, inmunodeficiencias primarias y síndrome de Turner. Por eso sí pedimos siempre que el paciente también no solo sea que nosotros les protejamos, sino que se active, que se empodere y busque por ellos, porque merecemos calidad de vida. Calidad de vida, calidad Respeto. de vida, calidad de vida. Es lo que más merecen estas personas. No ser estigmatizadas, generar que en el país cada vez tengamos más espacios donde que ellos puedan tener inclusión. Eso es una verdadera inclusión. Tener accesos rápidos para ellos, lugares donde ellos puedan estar. Siempre prever que hay personas que van a necesitar, lo que para nosotros es muy normal, mi querida Lara. Así es, mi doc. Y acotando un poquito del reportaje, ¿usted sabía que el presidente de la Federación de Enfermedades Raras de aquí de Ecuador, Félix Galarza, el que vimos hace un rato, él también tiene una enfermedad rara que es la amiotrofia muscular? Sí, la amiotrofia muscular. Amiotrofia Sí. muscular. Y a Félix le cambió totalmente la vida porque a sus 26 años empezó con problemas de movilización, de no poder caminar y él era militar. Claro. Y en vez de, pues, como Félix lo dijo, ¿no? En vez de tirarse a una cama, claro, de darse al olvido, él dijo no. Le dijo a la esposa, es tu momento, es tu decisión. O me acompañas o nos separamos porque tú estás joven. La esposa decidió acompañarlo. Yo creo que eso es muy importante también en cuanto a la pareja y la familia cuando presentas un tipo de enfermedad huérfana como la de Félix. Así que a raíz de eso, pues él empezó a estudiar, a empoderarse de los temas de enfermedades huérfanas de aquí en el país y creó la federación, mejor dicho, que está abarcada por 16 asociaciones dentro de todo el Ecuador. Así que usted, si quiere pertenecer a una de estas asociaciones, si padece o su familiar padece de estas enfermedades huérfanas, comuníquese con la FERPOP o la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras. Porque es muy importante que usted en casa probablemente note que hay algún tipo de cambio en su familiar y que no sepa a dónde ir. Llámelos. Llámelos porque son las personas que más información tienen, más relación tienen, tanto con médicos genetistas, médicos especialistas para poder manejarlas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Wilson. Una enfermedad bastante infrecuente, que básicamente es de un origen genético. ¿Qué significa eso, Milari? Que el paciente ya nace con este tipo de alteraciones, no viene directamente por una infección, sino ya viene directamente por una alteración a nivel de su ácido desoxirribonucleico, o sea, de sus cromosomas. ¿Qué significa? Haga de cuenta usted que el cromosoma lo que hace es clasificar como por colores. Por ejemplo, un color verde, amarillo, anaranjado, morado, y sale una proteína, sale una célula bien puesta. Pero cuando en vez de ese orden sale verde, morado, negro, amarillo, eso puede ser una alteración. ¿Por qué se llama recesiva? Porque cuando es dominante, lo tiene el papá, lo tiene la mamá y lo va a tener el niño, ¿sí? Okay. Pero en cambio recesivo quiere decir que alguien en la familia lo tenía escondido. Pero en algún momento un recesivo, ¿sí? Puede unirse con otro recesivo y puede dar la enfermedad. Por eso es que no es tan frecuente. Entonces, genéticamente es recesivo. Segundo, generalmente tiene más de 520 alteraciones o mutaciones en el gen
gen, en el cromosoma número 13 y generalmente lo que hace es alterar una de las proteínas sumamente importantes. Para que vea, la proteína se llama la ATP7B. Esta proteína ATP7B es la que, sin que usted sepa, ¿sí?, coge el cobre que tiene usted en la sangre, coge el cobre que tiene usted en los alimentos y lo permite metabolizar. ¿Para qué? Absorbe el cobre, que el cobre tiene muchas funcionalidades buenas en el organismo, pero cuando ya tiene suficiente cantidad, coge y lo elimina del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo una alteración en este cromosoma 13, en el gen ATP7B, el cuerpo no tiene la capacidad de poder eliminar adecuadamente el exceso de cobre del cuerpo. Y el problema de esto, mi querida Lari, es que cuando está dañada esta ATP7B o esta proteína, se altera el paso de apoceruloplasmina a la ceruloplasmina, que esto es lo que nosotros tenemos en el cuerpo, que coge como unas vesículas, coge el exceso de cobre y lo va a eliminar, sea por riñón o sea por heces. Pero en cambio, cuando está dañada esta ceruloplasmina, el cuerpo empieza a quedarse con cobre. Y el cobre, a pesar de ser un micronutriente, o sea, que sí es necesario, pero en poquitas cantidades, empieza a depositarse en los órganos. Y esto va a generar, obviamente, enfermedades, síntomas y signos. Es tan infrecuente esta enfermedad que se sabe que se presenta de 1 en 7,000 o lo que vemos a nivel mundial, y hablábamos con Lari, en este caso de 14 en 100,000. O sea, no sigue siendo una enfermedad completamente huérfana, pero es muy infrecuente porque no es en tantos pacientes a nivel mundial. Y lo más importante, fue diagnosticada en 1912, o sea que no es tan reciente tampoco, por Kinnear Wilson, que es el médico que fue viendo los cambios que había en los pacientes. Esto como información general, pero bueno, la enfermedad de Wilson, cuando tiene una acumulación del cobre, que estos son los signos en la tabla periódica de los elementos del CEU, cuando se acumula el cobre, ¿dónde se acumula principalmente? Va a dar enfermedades generalmente por acumulación a nivel del hígado, a nivel de la parte del ojo o de la parte de la córnea y a nivel cerebral. Entonces es muy importante esto, Milari, porque cuando vemos esto, sabemos cuáles son los posibles síntomas. Y es lo que tú decías, a nuestros compañeros médicos que nos ven, los médicos rurales, tengan mucha atención cuando ustedes vean que los pacientes tienen problemas a nivel hepático, problemas a nivel ocular o problemas a nivel neurológico. ¿No será que este paciente está presentando alguna enfermedad que no es tan común? Siempre sospecharlo, ¿no? Y siempre, nunca ignorarlo. Siempre sospecharlo, porque puede presentarse un lo caso. Que más ayuda aquí es la alta sospecha diagnóstica, se llama. O sea, esto me parece que no es muy normal. Y básicamente se cumple lo que se llaman las reglas de los 3. ¿Qué significa? Cuando hablamos de hígado, hay 3 factores o 3 enfermedades medias frecuentes que pueden pasar en estos pacientes. Por ejemplo, una hepatitis aguda, con todo lo que viene con hepatitis aguda. Se pone amarillo, le pica la piel, está con mucho malestar, está con mucha fiebre, con todo el tipo de molestias. Una hepatitis crónica, que inclusive puede llevar a la cirrosis. O sea, que si se deposita el cobre a nivel de la parte hepática crónicamente, podría darme inclusive cirrosis con todos los cambios que tiene la cirrosis. Por ejemplo, unas varices esofágicas, que tenga distensión del abdomen porque se forma un líquido, como el líquido de las ampollas, que se llama ascitis, y puede haber sangrados, o sea, eventualmente el paciente. Y lo más importante, puede haber inclusive una hepatitis fulminante. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene una alta mortalidad, porque puede depositarse tanto cobre a nivel del hígado que el paciente rápidamente hace falla multiorgánica. No le fallan los riñones, le falla el corazón, le falla el hígado, le falla el cerebro con edema cerebral y se muere. Entonces miren que es muy importante porque puede haber este tipo de cambios. Dígame. Ahora, mi doc, justamente hablando de los signos o los síntomas en este caso, ¿por qué las personas con enfermedad de Wilson tienden a, uno de los síntomas más visibles es que tienden a ponerse la piel amarilla? Pero correcto. Amarillos. Porque hacen una hepatitis aguda.
En la hepatitis aguda, cuando sabemos que es por comidas, por ejemplo, la hepatitis A, o cuando es una hepatitis B inicialmente por algún tipo de transfusiones, relaciones sexuales y cosas por el estilo, normalmente se congestiona tanto el hígado, se hincha tanto el hígado que no puede botar y desdoblar la bilirrubina. Entonces la bilirrubina tiene que desdoblarse de bilirrubina indirecta a ser directa para que se bote por la orina. Por eso el cambio, la coloración que usted tiene a nivel de las heces y a nivel de la orina es por la bilirrubina que puede ser filtrada. Cuando no puede filtrarse, la bilirrubina hace que las heces sean casi pálidas o amarillentas, mientras que la orina es en cambio como una gaseosa oscura completamente o un té sin limón. Pero, ¿dónde se deposita la bilirrubina? En la piel. Por eso el paciente se presenta muy amarillo, completamente amarillo, como hepatitis aguda. Okay. Pero también hay lesiones a nivel de la parte corneal, con unos anillos, ¿sí? Que se forman a nivel del ojo, que se llaman los anillos de Kegler-Fleischer, que es como se nota en los pacientes que hasta en el 60%, que es como que tienen un halo a nivel del ojo. O sea, se les da el ojito y tienen como un anillo literalmente medio amarillento, medio tomate. Y también puede presentar cataratas o problemas inclusive intraocular. Por eso se llaman 3. ¿Por qué? Porque son 3 de aquí, son 3 de acá. Pero también a nivel neurológico, porque hay dos fases. Una que es netamente neurológica, por ejemplo, a nivel de los ganglios de la base. El paciente puede tener 3 síntomas. Temblores de las manos, que se llama flapping o aleteo. Entonces el paciente empieza a tener como estos temblores de las manos, que no es Parkinson, que no es parkinsonismo. Pueden tener inclusive distonías faciales. Es como que se mueven los músculos de la carita o a veces no tiene una movilidad. Y hay otra que se llama la risa sardónica, o sea, como una risa con asco que el paciente presenta de manera brusca. Son por los ganglios de la base. Cuando es por el cerebelo, en cambio el paciente tiene tanto cobre en el cerebelo que no puede marchar bien y empieza a tener una marcha que se llama en tándem o en estrella. Se puede caer inclusive. Y también disartria, ¿sí? O sea, no puede articular bien las palabras o tiene disfonía. Se pone medio ronco el paciente. Entonces mira que también el médico que está viendo esto tiene que tener una alta sospecha diagnóstica para irlo revisando. Y conocimiento, yo creo, también de todas las enfermedades huérfanas. Correcto, también se presenta. Y vamos a ver justamente una fotografía de estos anillos de Kegler-Fleischer, que básicamente es lo que vemos. No solamente, obviamente, en enfermedad de Wilson, también, por ejemplo, en cirrosis biliar primaria. Mira cómo está el ojito. Y si ves ese halo medio amarillento, tomate que tiene alrededor. Oiga, mi doc, pero ahora, poniendo ejemplo, ahí se le nota porque el ojo es azul, ¿no? Pero acá en el Ecuador la mayoría de gente tiene el ojo... Tú puedes ser ojinegra, y se le va a notar. Ese borde de ahí es un borde que, ojo, no es patognomónico, o sea, uno no ve eso y dice, enfermedad de Wilson. No, uno dice, aquí hay depósito de cobre, pero puede ser por enfermedad de Wilson o hay también una enfermedad que se llama cirrosis biliar primaria, por ejemplo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, uno ve eso y lo reporta y dice, yo tengo que ir a buscar la causa. Gracias por la foto, Anto, perfecta. Y entonces, así como tengo síntomas neurológicos, también tengo síntomas psicóticos o psiquiátricos. El paciente puede tener psicosis, oír cosas, ver cosas, inclusive tener algún tipo de imágenes. También puede tener depresión, porque obviamente se deposita tanto el cobre que hay algunas alteraciones a nivel de la parte emocional y emotiva. Dígame. Y sabe que, mi doc, justo topando ese tema de la parte neurológica, en el testimonio que vamos a ver en el siguiente bloque, así que no se puede despegar de eso, nos decía la hermana de la paciente que el primer signo de alarma fue que a la edad de 20 años a ella la diagnosticaron con bipolaridad. Correcto. Pero resulta que era causado por la acumulación de cobre en el cerebro. Eso te digo, pero normalmente a veces empezamos por estos que son los más evidentes. Yo veo que tiene llanto fácil, que se encierra, que no quiere estar en la habitación. Eso mismo. Pero el problema es que cuando empezamos a ver, Milari, generalmente ya encontramos otros tipos de cambios también. Y aparte de eso, también la parte del daño cognitivo leve no es un daño mayor, sino que se olvida las cosas, le es difícil el aprendizaje, empieza a tener problemas en el trabajo por concentración, por falta de memoria. Estos son los 3, tanto de la parte neurológica como psiquiátrica. Pero también, como si ya se desborda, si está con una capacidad brutal de depósito de cobre, se puede ir a otras partes del cuerpo, como por ejemplo al vaso, se puede ir también a la sangre, puede producir anemia, anemia que es por destrucción de los glóbulos rojos, se empiezan a destruir los glóbulos rojos y no es porque tenga anticuerpos, o sea, no es porque sea autoinmune. También se deposita en los huesos, haciendo que sean mucho más frágiles y puede haber fracturas en los pacientes. Se deposita a nivel del corazón el cobre y va a dar arriba
arritmias, va a dar problemas y cambios a nivel del electrocardiograma y también a nivel renal, produciendo falla renal. Por eso es muy importante que cuando veamos a un paciente con múltiples lesiones, uno tiene que empezar a buscar algo particular. Si ustedes se dan cuenta en casa, esto que les estamos contando, que es una enfermedad que no es tan infrecuente, pero tampoco llega a la frecuencia de la mayoría de patologías, debemos tener un alto índice de sospecha para poderla querer diagnosticar o siquiera pensar en que es una enfermedad de Wilson, mi querida Lari. Entonces, mira, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo le diagnostico, pues? Oiga, mi doc, ahora, en cuanto a la edad, he sabido que este tipo de enfermedades raras se detectan, bueno, no la mayoría, pero sí algunas en personas adultas ya. Claro, porque normalmente, por ejemplo, en el caso de enfermedad de Wilson, tiene que ver? Ajá. Va depositándose de a poquito. El cuerpo todavía se defiende. Acuérdate que el cuerpo trata de hacer siempre homeostasis, o sea, llegar al equilibrio. Entonces, si es que yo tengo una alteración en este tipo de proteína, hasta que empiece a llenar toda la cantidad de tejido hepático, toda la cantidad a nivel de la córnea, toda la cantidad a nivel cerebral, entonces van a ir pasando bastante tiempo en realidad. Entonces, por ejemplo, si me viene un paciente, Milari, con una hepatitis, viene amarillo, viene con picazón en el cuerpo, viene orinando como un té cargado, viene con unas deposiciones, yo digo hepatitis. Y le mando el tratamiento. Y probablemente le hago las pruebas de hepatitis de ese momento y veo que no es por virus, ¿sí? O digo, no será un autoinmune, me espero. El paciente mejora en un tiempito y otra vez vuelve a... Entonces, si es que el paciente persiste así, ya es no es hepatitis. Pero si no, yo podría decir es una hepatitis. Y si es una persona como nuestros televidentes que viven, por ejemplo, en zonas alejadas de la población central, yo a ese paciente le veo en un hospital y le digo, tiene hepatitis. El paciente se regresa después a su casa y puede que no venga en todo el año. Y cuando viene al año de control, me dicen, todo el año estuvo con la hepatitis. Eso no puede ser. No hay hepatitis anuales. Oiga, mi doc, ahora, en el caso preciso estamos hablando de la enfermedad de Wilson, de una supuesta hepatitis. Si me voy al hospital, me dan el tratamiento, ¿cuánto tiempo debe pasar para que esa hepatitis mejore o si no, qué hacer después? Un mes. O sea, máximo. Hasta que yo me pueda limpiar completamente, hasta que se me desinflame la parte hepática, hasta que yo pueda botar la cantidad excesiva de bilis, deberían pasar no más allá de 3 o 4 semanas y el paciente debería sentirse mejor. Pero en cambio el problema es que generalmente son síntomas sumativos. Al volver de la pausa, ¿qué vamos a tener, Milari? Vamos a tener el testimonio de Katy Piedra. Pues su hermana Diana, de 39 años, fue diagnosticada hace 5 años de la enfermedad de Wilson. Así que vamos a conocer de cerca cómo ha sido atravesar y cómo lo han tomado con respecto al diagnóstico de Diana. Correcto. Ya volvemos. Es una vaina ratata. Para poder darme cuenta que me enamoré de ti. En Ecuador, más de 18 enfermedades raras o huérfanas han sido diagnosticadas según la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Huérfanas aquí en el país. Una de esas es la enfermedad de Wilson, así que a continuación les presentamos la historia de Diana, una mujer de 39 años que fue diagnosticada hace 5 con esta enfermedad. ¿Cómo se enfrenta alguien a una enfermedad rara que pocos conocen? La familia, que vemos cómo ellos se van deteriorando, somos los que sufrimos emocionalmente en realidad. Y al ser una enfermedad tan cara, el tratamiento es impagable. Por más que uno quiera ayudarle, al ser una hermana, al ser una hija, en la situación de mis papás, es imposible poder costear el tratamiento. Katy nunca imaginó que un exceso de cobre en el cuerpo de su hermana, Diana, pondría en riesgo su salud y transformaría su día a día y el de su familia para siempre. Mi hermana presentó un cólico muy fuerte, dolor abdominal, estuvo con fiebre, se puso amarilla por un día más o menos. Entonces mi mamá la llevó al médico. En ese momento le hicieron una ecografía en la cual vieron que la vesícula estaba llena de cálculos, estaba la pared de la vesícula engrosada, por lo cual necesitaban operarle de urgencia. Mi hermana fue intervenida en esa ocasión,
pero posterior a la cirugía no disminuyó la coloración amarillenta de la piel. Insistí muchas veces al especialista de que mi hermana tiene algo más, que no me parece que sea solamente una enfermedad del hígado, que parece que tiene algo más que le está afectando la parte neurológica. Entonces, ante mi insistencia, en la casa de salud que mi hermana se estaba viendo, había una genetista a la cual yo me acerqué y le comenté el caso de mi hermana, y ella fue la que me dijo, esta enfermedad es la enfermedad de Wilson. Su historia es la de una lucha constante contra la enfermedad de Wilson. Sale muy poco porque por la fractura tampoco puede caminar mucho. Cuando uno le quiere sacar, se le saca en silla de ruedas. Un trastorno genético poco común. Su diagnóstico tardío y los síntomas inesperados la llevaron a un camino de desafíos, aprendizaje y resiliencia. Como mi mami dice, hay que pedir mucho a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. Si Dios nos dio esta situación ahora, hay que saber afrontar la situación con todo el amor. Sin embargo, esta batalla también la enfrentan sus padres, que a pesar de ser de la tercera edad, siguen dispuestos a estar junto a su hija. Mis papás son ya personas de la tercera edad. Mi papá es jubilado, pero a pesar de estar jubilado sigue trabajando. Pasan solamente los tres en realidad en casa. Nosotros estamos fuera del país con mi hermana, queriendo un poco salir adelante para poder ayudarles a ellos con toda esta situación. Se debe saber que sin tratamiento esta enfermedad podría tener una evolución fatal, generalmente por fallo hepático, pero los pacientes tratados tienen una expectativa igual a la de las personas sanas de su edad. Como acabamos de ver el reportaje o el testimonio de Katy, que a la vez pues lo dio de su hermana Diana, es una paciente de la enfermedad de Wilson, donde justamente ella nos decía sobre los síntomas que aquí estamos viendo con el doc, la parte amarillenta, la afectación neurológica y además, mi doc, los problemas en el hígado por la acumulación de cobre. Correcto, y como pudimos ver, y es lo que te decíamos, a veces no es solamente un síntoma, no es solamente un signo, sino son varios síntomas y signos que van haciendo una enfermedad en la cual el paciente inclusive, y es lo que muchas veces yo hablo con mis pacientes de enfermedades huérfanas o enfermedades no tan comunes en realidad, en la que el paciente poquito a poco va teniendo ya su estancia dentro de sí mismo. El problema, empezamos a hacer todos los que estamos alrededor, porque sus padres, por ejemplo, en este caso, su hermana en este caso, toda la familia que puede involucrarse, llega a un punto en que emocionalmente, socialmente, económicamente es muy difícil el soporte. ¿Por qué? Porque eventualmente cada uno también tiene su microambiente, su familia, su trabajo. Entonces es muy importante entenderlos y agradecerles de corazón por estas palabras, permitirnos entrar en el hogar, permitir tener esta señal de vida, de cómo ellos pasan el día a día, este testimonio. Les agradecemos mucho a ustedes por permitirnos, a todos nosotros, a todo el Ecuador, conocer de la realidad del día a día de una paciente con enfermedad de Wilson. Además, mi doc, también acotando en la parte del diagnóstico, esto no salió en la nota, pero sí lo escuchamos por parte de Katy, y recalco aquí lo que usted dijo, ¿no? Que en estas enfermedades el nivel de sospecha debe ser demasiado alto por parte de un doctor, porque cuando diagnosticaron en la primera ocasión a Diana, el doctor le había tratado por una hepatitis aguda, que pasó 3 meses con el medicamento y Diana no mejoraba en el color amarillento de su piel. Lo que hizo este médico fue, la dosis está muy baja, le duplicamos la dosis por 3 meses más, en donde Katy nos decía que a raíz de todos esos tratamientos equívocos que se le dio a Diana antes de su diagnóstico de la enfermedad de Wilson, fue afectando a los huesos y ahora ella también tiene osteoporosis, que es lo que causa este tipo de fracturas que ella no se puede movilizar. Claro, y ahí siempre uno, por ejemplo, en el caso mío muy particular, cuando hacemos también medicina ocupacional, que también lo hago, tengamos mucho cuidado, porque como vemos, no es por tratamientos equívocos que hizo osteoporosis, no, señoritos. Eso es importante. Entonces, la enfermedad de Wilson, cuando llena o congestiona el hígado, cuando llena o congestiona la cámara ocular en la parte de la córnea, cuando llena o congestiona completamente, ¿a dónde más se va a ir a depositar? Pues en otros órganos. Y los otros órganos son la sangre, el vaso produciendo anemia, los huesos produciendo fracturas. ¡Ojo! Entonces,
por eso les digo, tengamos mucho cuidado, porque a veces, claro, uno dice, es que por el tratamiento. No, en este caso, ¿cuál es el tratamiento de la hepatitis? Básicamente, nada. Hay que darle hidratación al paciente, hay que darle buena dieta al paciente, hay que darle un poco de descanso al paciente, pero no se utilizan mayores medicamentos, porque inclusive, por ejemplo, en hepatitis, ¿sí? Si es que hay fiebre, nosotros no podemos dar dosis completas de paracetamol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el paracetamol también afecta a la parte hepática. Entonces, como vemos, lo que vamos a ir viendo probablemente es una sumatoria de los síntomas y signos de acuerdo a qué cantidad pueda tener la parte del cobre en el cuerpo de nuestro paciente. Por eso, recordemos que lo más importante es, cuando yo tengo un consumo elevado de cobre en estos pacientes, se va a exacerbar la enfermedad. ¿Cuáles son esos alimentos que aumentan o que tienen una gran cantidad de cobre y que nosotros los tenemos? Por ejemplo, los hongos como los champiñones, por ejemplo. Algunos tipos de pescados, algunos tipos de frutas, algunos tipos de verduras, algunos tipos de carnes. Entonces, muchas veces yo estoy, por un lado, tratando de bajar la cantidad de cobre, pero por otro lado, estoy en la ingesta de estos tipos de alimentos. Entonces, es un poquito de problema. Dime, Milady. Mi doc, ahora, la pregunta que hizo Lanto también, porque por si acaso usted se la hizo también en su casita. Lanto me dijo, no, pero ¿por qué si ella tiene su afectación neurológica, llora mientras la hermana cuenta la historia? Eso. La hermana me dijo que ella tenía el razonamiento de una niña de 4 o 5 años. Correcto. Pero ¿por qué si tiene 4 o 5 años llora al escuchar la historia de la hermana? Por supuesto, porque si vamos dándonos cuenta, las conexiones neurológicas, Milari, y todos en casa, hacen que nosotros, cuando tenemos la parte de desarrollo, o sea, no solamente de crecimiento, sino en desarrollarnos, el problema es que siempre se van haciendo más conexiones a nivel del cerebro. O sea, yo tengo una neurona que se une con otra y se expande con otra cuando yo voy aprendiendo idiomas, cuando voy aprendiendo cosas, cuando yo voy leyendo. Pero en el caso de ella, lo que va a pasar es que en estas conexiones neurológicas, mi querida Lari, lo que va a pasar es que se va a ir depositando el cobre en las conexiones neurológicas y ella va a tener más que un desarrollo, una involución. O sea, va a tener un retroceso probablemente en su capacidad cognitiva. Ya no va a aprender más, sino va a aprender menos. No va a tener un desarrollo en ser más grande, en desarrollarse como persona, sino más bien va a tener una involución. Y por eso recordemos que lo que decíamos, ¿cuáles son de esos 3 eventos a nivel de la parte psicológica o psiquiátrica que puede tener el paciente? Puede tener la psicosis, puede tener la depresión, o sea, puede que cuando ella escucha este comentario de la hermana, puede que sí procese bastante bien la información y también sienta mucho más malestar desde el punto de vista anímico, emocional. Por eso ella va a tener probablemente, por eso les decía, esta es la acumulación del cobre a nivel del cuerpo. Y recordemos que inclusive hay que estar muy pendientes en los pacientes con enfermedad de Wilson, porque a veces ya no solamente es la parte del hígado, sino empieza a ser la parte cardíaca. Y el paciente empieza a tener a veces arritmias cardíacas, angina de pecho, cambios electrocardiográficos que no los tenía. Y entonces uno dice, ¿no será que un medicamento que me dieron me está originando esto? Probablemente sea la misma enfermedad de Wilson haciendo esto. O problemas que hacen insuficiencia renal o problemas renales. Y uno, claro, o sea, como uno dice, pues que le dieron tanta medicación que capaz que el riñón se dañó. Sí, puede ser si es que no le estamos atendiendo bastante bien. Pero recordemos que el curso normal o vital de la enfermedad de Wilson es ir afectando cada vez más por depósito, porque yo no logro tener la salida del exceso de cobre desde mi cuerpo. Entonces, sí es difícil, por eso agradecemos de corazón en realidad que nos hayan permitido tener este testimonio de vida, porque eventualmente nos permite comprender mucho más para la gente que a veces ni siquiera se imagina de que hay estas enfermedades. Okay. Entonces, cuando usted las ve, cuando usted escucha, cuando usted sabe que su vecino, su prima, su tía, tratemos de hacer un poquito más de apoyo social, porque estas personas, como ustedes vieron en el reportaje que lo hizo Lari, estas personas no solamente necesitan dinero, necesitan tiempo, necesitan apoyo, necesitan conversar, necesitan que alguien les dé una mano para ellos poder también hacer una vida familiar. Entonces miren ustedes que es muy importante también ponernos en los zapatos de estas personas para tener sobre todo lo que decimos el día de hoy, calidad de vida. Ahora, mi doc, en cuanto al origen o la causa de esta enfermedad, nos dijo que pues, genética, ¿verdad? Es genética. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Porque
En el caso de Dianita, sí. Katy dijo que probablemente, ella también es médico, entonces me dijo que probablemente la razón de que se haya originado este gen o la malformación, no tengo idea cómo explicarlo, para que se produzca esta enfermedad en su hermana es que sus papás son primos en segundo grado. Exactamente, o sea... ¿Podría ahí haber la...? O sea, normalmente vemos en toda la historia de la medicina, que a mí me fascina la historia de la medicina, como siempre les he dicho, lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, qué pasaba con las enfermedades de la realeza, cuando se casaban entre primos, entre hermanos para no perder el poder. Había enfermedades nuevas, diferentes, como la hemofilia, problemas a nivel de sangre, problemas cerebrales. Entonces, imagínate, sabemos que al momento, más o menos, más de 520 entre sustancias, entre cambios, entre cosas, pueden alterar este gen, pueden alterar este cromosoma. Y las más frecuentes, ¿cuáles son? Sí, la parentalidad, que puede ser una de ellas, ¿no es cierto? Parentalidad. También alcohol, cigarrillo, puede ser inclusive estos cambios que podemos tener, por ejemplo, en drogas. Entonces, por ejemplo, a veces las madres cuando están antes de gestar, sí, pueden tener algún tipo de cambio. Entonces, algún tipo de sustancias, trabajar en algún tipo de florícolas o cosas donde hay algún tipo pero sin la protección. Entonces, hay gente que está haciendo, por ejemplo, trabajos de asbesto, que nosotros vemos en las calles, la gente haciendo algún tipo de trabajo con brea, con cosas, y que puede alterar completamente la parte del patrón genético cromosómico sin que haya protección. Pero la parte de parentalidad sí es uno de los que está descrito. Doc, ahora, como sospecha. Diana es una paciente, con enfermedad de Wilson. Sí. ¿Qué pasa con las generaciones de su familia? Claro, siguiente? el problema... O sea, me refiero a si la hermana tiene un hijo, por ejemplo. Correcto. ¿Cómo recordemos? ¿Podría esto seguir ese patrón? Qué buena pregunta, Milari, porque recuerda, ¿cuál es la condición de este gen? Es un gen recesivo. ¿Qué significa recesivo? Si yo tengo papá y si yo tengo mamá, quiere decir que la mamá o el papá deben tener este gen escondido. Y por eso, generalmente, como es escondido, no se va genéticamente a producir en todos los hermanos. ¿Sí? O sea, sea hombre o sea mujer. Entonces, por eso, lo que hay que tener en cuenta es que probablemente en la familia haya este gen escondido, este gen recesivo. Y ahí es un poco la parte de esta suerte genética en el que algún nieto, bisnieto, tataranieto en algún momento puede encontrar otro recesivo en el cual se presente o se venga y se active este gen. Ahora, si ya tengo ese antecedente de mi hermana, ¿verdad? Sí. ¿Qué tengo que hacer o desde cuándo tengo que actuar para prevenir en lo posible estas acciones? Muy buena pregunta. O sea, uno tendría que ir a buscar la alteración de en el cromosoma 13 de esta proteína, de esta parte de la ATP7B. El problema es que no se la hace. O sea, haz de cuenta que si hago una biometría hemática o un examen de sangre, yo puedo poner en el aparato las 20 muestras de sangre y me dice qué pasa. Pero esta prueba es completamente, primero, súper, hiper, mega cara. Segundo, no está en el acceso aquí en el país. No porque el país no quiera, sino porque es tan baja la presentación que no me representa tener un aparato o un kit de esto que se puede caducar más que en realidad utilizarlo. O sea, te das cuenta lo difícil. Y aparte de eso, cuando yo diagnostico, probablemente lo que puedo hacer es tratar de disminuir la severidad de la enfermedad, pero no la puedo curar. Ese es uno de los problemas con la enfermedad de Wilson. No puedo curarla, sino puedo tratar de mitigar lo que más pueda, que no se vayan afectando más órganos en el cuerpo para que sigan apareciendo síntomas. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos sobre todo del tratamiento. ¿Qué significa? Cuando vengamos del corte, vamos a hablar acerca de qué acciones se deben hacer para disminuir. Si usted es una persona que tiene enfermedad de Wilson, tiene un familiar con enfermedad de Wilson o sospecha de enfermedad de Wilson, ¿qué es lo que tiene que hacer al volver de la pausa? Vamos. Ay, 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 y regresamos, mi doc. Carnavaleros, carnavaleros. Viernes
Correcto. 5 minutos para continuar con el tratamiento. Y súper importante, Anto tiene unas imágenes muy... Tú preguntabas, ¿qué pasa con las personas que tenemos algún tipo de cambio en el ojito que no Los sea? que somos del montón, ¿sí me Exactamente. Vamos a ver cómo se veía estas lesiones de Kaylen Fleischer pero solo en el sol. nivel de un ojito más oscuro. Mira, entonces, si tú puedes ver, por más que la parte del iris sea oscuro, mira ese halo que se forma alrededor, entre café, entre tomate, que uno puede verlo. O sea, sí es diferenciador, no lo tienes. Entonces, eventualmente, sí es básico. Y también hay dentro del diagnóstico, por ejemplo, hay cómo medir el cobre en orina, hay cómo medir el cobre en la sangre, hay cómo medir inclusive la ceruloplasmina, que debe estar baja porque no estoy eliminando el cobre. Pero también hay imágenes como de tomografía y de resonancia magnética, en la cual inclusive médicos expertos de imagenología pueden ver, por ejemplo, estas lesiones. Tú ves como unas 2 manchas blancas que son depósitos a nivel del cerebro, que uno va explicando por qué en la condición cerebral del paciente. De hecho, se habla de los oso pandas grandes, oso pandas chicos, cuando ven estas imágenes en particular. Pero esto ya son, imagínate, o sea, una persona necesita tener recursos para ir manejando este tipo de exámenes. Que, ojo, no son patognomónicos de la enfermedad. En medicina, patognomónico quiere decir que yo digo fiebre, más ictericia o piel amarilla, más dolor, eso es igual a pancreatitis. O sea, casi no me voy a equivocar. O sea que casi es definitorio de esa enfermedad. En este caso, casi todas las enfermedades asociadas con cobre pueden tener alteraciones, por ejemplo, el embarazo, los estrógenos, las comidas, la cirrosis biliar primaria, problemas hepáticos previos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que eso de decir, es que no le diagnosticaron, es que no se puede tan fácil. No hay test específicos de esto. Y lo más importante, Vilari, cuando hablamos ¿Hay tratamiento? No hay tratamiento definitivo, pero hay manejo adecuado. Entonces depende si el paciente está sintomático o asintomático. Pero lo más importante es lo que te decía, y tratar de intentar bajar el consumo de aquellas comidas que puedan tener cobre. Como ya te decía, los mariscos, los champiñones, los chocolates, que la gente nos encanta un montón y que también son parte de... Bajar la absorción. ¿Cómo bajar la absorción? Generalmente con algún tipo de la parte de lo que se llaman los quelantes. Entonces hay medicamentos, Vilari, como por ejemplo la trientina, ¿sí? O la penicilamina, que normalmente disminuyen también la parte o quelan, hacen que no se pueda absorber el cobre y que se bote por la orina o por las heces. Pero también es importante que haya un material que contrarresta el cobre. ¿Qué contrarresta el cobre? El zinc. Una de las deficiencias más importantes a nivel del Ecuador es la deficiencia de zinc. Por eso sus hijos necesitan zinc, por ejemplo, para crecer más. ¿Por qué? Porque evitan que se osifique la parte del huesito que está creciendo. Mientras más rápido se haga óseo, menos crece. Entonces, el zinc y buenos alimentos con zinc y suplementación con zinc es una de las medidas importantes para manejar este exceso de cobre en el cuerpo. Entonces, mira tú que no hay un tratamiento específico, pero hay medicamentos, la dieta, el zinc, los cuidados con el paciente para, sobre todo, evitar de que se siga depositando grandes cantidades de cobre a nivel del cuerpo para que sigan apareciendo los síntomas específicamente. Así es, mi doc. Y hablar de prevención, pues aquí no podemos. Así que lo que podemos hacer es decirle a todas las personas lo que le dijimos al inicio, ¿no? Que si están pasando por este tipo de situaciones, acudir a estas fundaciones o asociaciones que pertenecen a la Federación de Enfermedades Raras en Ecuador, para que de alguna manera los guíen a la fundación que trata esta enfermedad, o mejor dicho, que les ayudan con este tipo de enfermedades para que pues puedan tener una vida más digna dentro de lo que se pueda completamente, Milari, porque la gente lo que tiene que entender esto es que al no ser una enfermedad tan común, ¿no es cierto? Normalmente siempre es una tormenta, tanto el diagnóstico para el paciente como para la familia. Pero lo que sí debemos hacer es expresar esto de que sí hay grupos de apoyo, hay instituciones, grupos de padres, grupos de enfermos, grupos de las personas que padecen o que viven el día a día de esto, que puede hacer más llevadero su día a día. Así que si usted tiene la sospecha de, tiene el diagnóstico de, es familiar de, póngase en contacto con este tipo de centros para que usted pueda recibir ayuda, orientación sobre todo, y que tenga un manejo adecuado. Milari. Mi doc, vámonos entonces inmediatamente con la Meditrivia del día de hoy. Vamos. Que ya la mayoría hemos, creo que, atinado a la respuesta. ¿Qué órgano se ve más afectado por la acumulación de cobre en la enfermedad de Wilson? Entonces, mi doc, en
corazón e hígado. O sea, no. ¿Cuál es el más importante? Recuerden que es la regla de los 3. ¿Cuáles son los 3? El hígado, el ojo y el cerebro. O sea, son los 3. Por eso, de esos 3 en particular, el principal es el hígado. Ya el corazón, los pulmones, el vaso, los huesos, será cuando esté completamente descompensado y ya se haya producido un depósito exagerado de cobre en el cuerpo, que ya no haya dónde poner más, van a esos órganos. Pero principalmente el hígado. La mayoría de pacientes son diagnosticados porque presentan primero enfermedades hepáticas, algunos neurológicas, pero en la mayoría hepáticas. Perfecto, mi doc. Nos vamos con eso. Que tengan un excelente feriado, señores. Ya sabe, festeje con responsabilidad. Y si se va a quedar en casita, el mejor plan que tenemos para ustedes es que vea todos los capítulos de Doctor 7 en nuestra página de YouTube. Mi doc, nos despedimos de entonces. Muchísimas gracias a todos. ¡Y agüita! ¡Carnavalazo! ¡Carnavalazo! Y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer.